El tema de hoy, mis hermanos, es Dios suplirá tus necesidades. ¿Cuántos quieren que Dios supla nuestras necesidades? Qué lindo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí vamos a ir al primer pasaje que está en Filipenses, capítulo 4, del 14 al 16. Vamos a empezar a leer y dice así, Filipenses 4, 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo, un misionero tremendo, un hombre decidido, un hombre que sabía la misión que tenía de predicar el evangelio a todo lugar, un hombre valiente que soportó todo tipo de adversidades por predicar. Lo querían matar, lo apedrearon, realmente por predicar el evangelio Pablo pasó de todo. Y por eso dice el bien y agradece a esta iglesia, a la iglesia de Filipos, le escribe esta carta. Y le dice primeramente, gracias por participar conmigo en mi tribulación. Lo que estaba pasando Pablo no era nada fácil. Algunos dicen que esta carta la escribió cuando estaba en la cárcel. Entonces vemos aquí que el Pablo está agradeciendo a esta iglesia. Le dice, gracias porque ustedes participan conmigo. ¿Cómo estaba participando la iglesia con Pablo? Orando por él. Qué importante es orar. Orar por aquellos que están llevando la palabra de Dios. Por aquellos que están sirviendo en la obra. Pastores, misioneros. Tenemos que participar orando por aquellos, en este caso por Pablo que estaba sirviendo en la obra de Dios. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, le dice, que al principio de la predicación, miren, cuando él dice, cuando empecé a predicar desde Macedonia, él visitaba muchas iglesias. En ese momento, en ese tiempo, había muchos judíos que habían conocido a Jesús desde el derramamiento del Pentecostés. Se había esparcido estas buenas nuevas de que Jesús vive. Pero muchas iglesias, muchos judíos, pensaban que la salvación solamente era para ellos, porque ellos esperaban su Mesías. Entonces tenían un concepto de que la salvación no es para todos, solamente es para los judíos. Entonces, vemos aquí que él dice algo muy interesante, Pablo. Dice, ninguna iglesia me apoyaba, ni me daba, ni me recibía. ¿Por qué? Porque había algunas iglesias que no apoyaban a Pablo, porque no entendían que la salvación era también para los gentiles, que la salvación era para todos. Por eso digo, lamentablemente los judíos tenían una mentalidad cerrada, que solamente era para ellos. Y cuando Pablo les decía, no, yo estoy yendo a predicar a los gentiles, no le apoyaban a Pablo. Qué interesante, ¿no? Y no habían entendido que la salvación es para todos. Pero esta iglesia de Filipos sí había entendido el plan de Dios. Había entendido que la salvación es para todos, que Jesús murió por toda la humanidad. Ellos sí habían entendido a la iglesia de Filipos. Y le dice, gracias porque ustedes sí han entendido y sí me están apoyando mi ministerio. Había muchos que no entendían y hoy en día pasa lo mismo por si acaso. Hay muchas iglesias que no entienden por qué muchos misioneros tienen que irse de Bolivia a predicar a la India, a la China, a Japón. No entienden.
y dicen, están yendo de turismo, dicen, o sea, no quieren apoyar, ni oran, ni apoyan económicamente. Así también hoy en día, igual, hay muchas iglesias que están cerradas, solo piensan en sus cosas. No piensan que hay mucha gente que está esperando el Evangelio. Así que podemos decir que hoy en día también hay muchas iglesias, como estas que menciona aquí, que no querían apoyar a Pablo. Pero gracias a que hay algunas iglesias que sí han entendido que debemos apoyar a la obra de Dios. Y gracias por iglesias como las de Filipos que sí dijeron, no Pablo, nosotros te vamos a apoyar y vamos a enviarte para tus necesidades, eso dice. Y Pablo por eso le agradece, le dice gracias porque hasta Tesalónica me han enviado una y otra vez para mis necesidades. Pablo tenía una gran tarea, llevar el Evangelio, de hacer discípulos. Y necesitaba que la iglesia le apoye en lo que necesitaba. Interesante. Sigamos. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Qué lindo, ¿no? O sea, Pablo le estaba diciendo a los Filipos, gracias porque ustedes me cuidan. Una característica muy importante de una iglesia que cuida a la gente que está sirviendo al Señor y que están solícitos. ¿Y qué dice Pablo? Dice, miren, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y esa es la actitud de un siervo de Dios. Un siervo de Dios da gracias por lo poco o lo mucho que tiene, ¿no? Por eso lamentablemente hay algunas iglesias que se han vuelto mercantilistas y Dios va a juzgar por aquellos que están aprovechándose de la gente. Pero un verdadero siervo de Dios da gracias por lo poco o lo mucho que tiene y está feliz. Y eso hacía Pablo. Pablo no estaba pidiendo a la gente, sino la gente misma le daba a Pablo. Sabía las necesidades. Y Pablo estaba feliz. Él servía al Señor, daba gracias si tenía comida, daba gracias si no tenía. Eso dice Pablo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener también abundancia. Y en todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y dice esta frase muy importante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Tremenda frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vemos aquí, mis hermanos, la actitud de un verdadero siervo de Dios. Lamentablemente digo, hoy en día hay muchos que han desviado su mente, que han desviado su papel, su propósito, y lamentablemente están haciendo quedar mal al Señor, porque se han vuelto iglesias mercantilistas, que todo es alrededor del dinero, y no tiene que ser así. Un verdadero siervo de Dios es como dice aquí Pablo, ¿no? Da gracias por lo poco, por lo mucho, y dice esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice también en versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pablo no hacía todo lo que hacía para llevarse la gloria. Pablo cuando predicaba, sufría por el Señor, no estaba diciendo, Señor, mira cuánto estoy sufriendo por ti, espero que me recompenses, ¿no? No, Pablo no hacía eso. Pablo servía al Señor porque tenía que servir. Y si la gente le apoyaba, mire lo que dice Pablo, lo que estoy haciendo, el fruto que estoy ganando, porque Pablo cuando predicaba, había muchas personas que conocían al Señor. Ese fruto no era solo para Pablo, dice, también es para ustedes.
Ustedes que me están apoyando, lo que estoy haciendo también es para ustedes. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuando tú ofrendas a la obra de Dios o a algún misionero? El fruto de esa obra también es para ti, porque tú estás apoyando. Y miren lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, este hermano que era el encargado de llevarle a Pablo quizás comida, quizás ropa, ¿no? Él era el que llevaba, el encargado de llevarle a Pablo lo que habían juntado, la ofrenda. Él llevaba eso donde estaba Pablo. Gracias, dice. Gracias porque me han enviado y lo he recibido. El hermano Epafrodito me ha enviado. ¿Y qué significado tiene esa ofrenda? ¿Cómo se ve esa ofrenda? Aquí dice, lo que enviasteis es algo, un olor fragante. Ustedes saben muy bien que los judíos cuando iban a llevar ofrendas al altar, al templo, llevaban diferentes tipos de animales, los sacrificaban, los quemaban, y dice que era como un olor fragante que subía. Imagínense, gracias a Dios no estamos con esa costumbre porque tendríamos que estar sacrificando animales hasta ahora, pero no. Aquí Pablo está diciendo lo que ustedes han hecho es como una ofrenda, esa ofrenda que uno llevaba, un sacrificio agradable. Así que se compara, Pablo está comparando que lo que recibía de esta iglesia era algo agradable. ¿Para quién? ¿A quién le agradaba lo que estaban haciendo la iglesia de Filipos? Al Señor. ¿Quién estaba aceptando esa ofrenda? Quizás, como digo, le llevaban ropa, comida. ¿Quién aceptaba? Dios. Para Dios era algo agradable, era un sacrificio acepto. ¿Se dan cuenta la comparación que está haciendo Pablo de la ofrenda que estaba recibiendo de estos hermanos? Era también agradable para el Señor. Y dice esta frase muy importante. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es la promesa, una promesa que es una realidad. Realmente hoy en día podemos ver cómo Dios suple nuestras necesidades. Suple realmente, Dios es fiel. Él sabe nuestras necesidades y las suple. Pero este versículo, si se dan cuenta, es una promesa, según el contexto que hemos leído, para esa iglesia que apoya, en este caso a Pablo. Esta promesa la dice al final a la iglesia de Filipos, a esta iglesia que era una iglesia generosa, era una iglesia que conocía las necesidades de Pablo, era una iglesia que oraba por Pablo, era una iglesia que enviaba una ofrenda, comida, ropa a Pablo. A esa iglesia le dice, Dios va a suplir todo lo que te falta, iglesia de Filipos. Así que tomen en cuenta, esta promesa tiene que ver con la actitud que tiene la iglesia. Así que tomen en cuenta eso. Vamos a volver después a tomar este tema otra vez. Entonces entendemos que Pablo fue un misionero, que predicó toda Asia Menor, levantando iglesias, haciendo discípulos. Entendemos también que Pablo, ¿por qué hacía todo esto? Porque tenía un llamado de Dios. Y un verdadero pastor, misionero, hace lo que tiene que hacer porque tiene un llamado de Dios. No es porque ha elegido esta profesión, no. El ser pastor, el ser misionero no es una profesión más, es un llamado. Miren lo que le dice a Pablo en Hechos 9:15, dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Esto es lo que el Señor quería hacer con Pablo. El Señor había dicho: tú me serás un instrumento y llevarás mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Este es el llamado que tenía Pablo. Por eso hacía lo que hacía. Porque el Señor dijo que iba a usarlo en gran manera y lo usó. Impactó tremendamente la vida de Pablo en su tiempo, en toda Asia Menor. Entonces, como dijimos, ¿quién atendía las necesidades de Pablo? Hemos leído que la iglesia de Filipos dice: gracias porque ustedes me enviaban. O sea, por un lado, la iglesia de Filipos atendía las necesidades de Pablo. Pero miren lo que dice en Hechos 18. Él también tenía que trabajar, Pablo. Dicen en Hechos 18, del 1 al 3, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Está hablando de Pablo. Pablo dice que era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo, había momentos que tuvo que trabajar. Dice aquí que tuvo que hacer, él tenía un oficio, tenía una profesión, Pablo: hacer tiendas, carpas. ¿Qué tal? Interesante. Entonces vemos que Pablo también a veces no tenía el apoyo de la iglesia y tenía que trabajar, ¿no? Entonces vemos aquí, y vemos hoy en día muchas iglesias, ¿no? Hay iglesias de todo tamaño, pero hay iglesias donde quizás el pastor no tiene suficiente apoyo y tiene que trabajar, y no está mal. Pero realmente una iglesia bendecida es la que puede apoyar a sus pastores, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces vemos aquí que la Biblia dice que Pablo a veces tenía que hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces tiene que hacer eso? Porque quizás la iglesia no le está pudiendo apoyar como debería. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, miren lo que dice en el capítulo 20 de Hechos, 32 al 35. Miren lo que dice también Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús, del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está diciendo aquí que yo no he molestado a nadie, no he codiciado nada de nadie, ¿no? Y yo tuve que trabajar con estas manos. Ustedes lo saben, eso dice, ¿no? Estas manos me han servido, así que, por eso digo, aquí Pablo no tenía ningún problema. Muchas veces la iglesia le apoyaba y él daba gracias, y otras veces él tenía que ponerse a trabajar, porque no podía o no estaba recibiendo la ayuda de la iglesia, de los hermanos. Y dice una frase muy importante al final: más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué tremendo! Vamos a tocar esa promesa después. Entonces, ¿cómo tenemos que dar, mis hermanos? Aquí hemos hablado entonces el papel de la iglesia, de apoyar a los que sirven al Señor. ¿Y cómo tiene que apoyar? ¿Qué dice el Nuevo Testamento?
Dice así en 1 Corintios 16:2, dice claramente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo tiene que apoyar la iglesia? Sabemos que no estamos ya bajo la ley. Sabemos que no somos judíos, obviamente, ¿no? No estamos viviendo bajo la ley. Estamos viviendo bajo la gracia. Entonces, ¿cómo tiene que apoyar la iglesia ahora que está en la gracia? Dice claramente, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Dice, puedas tú según hayas prosperado. Pues aquí no está hablando de un monto, de un porcentaje. Es algo que depende de tu corazón. Tenemos una referencia, esto de dar el diezmo. Pero tú puedes dar más si quieres. O sea, depende de tu corazón, depende de cómo hayas prosperado. Así que aquí te da el Señor la libertad de que tú apoyes según hayas prosperado. Eso dice la palabra. Así que tenemos que apoyar a la obra, como dice aquí, según hayas prosperado. Dar y recibir, sembrar y cosechar en la obra de Dios es una ley espiritual. Sí, es muy importante que entendamos por qué tengo que dar. ¿Porque dice la Biblia? No. ¿Porque es una obligación? No, para nada. Porque es una ley espiritual. Porque es simplemente, si tú das, vas a recibir. Si tú siembras, vas a cosechar. Ahora, ahí está el punto. Muchos no dan y no reciben. Muchos no siembran en la obra de Dios y tampoco cosechan. Ahí está el tema. Acuérdate, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, sí. Y no tenemos que dar por obligación, tenemos que dar por amor y agradecimiento a la obra de Dios. Eso es vivir en la gracia. Por eso dije, tenemos que apoyar a la obra del Señor. Tenemos que apoyar a la iglesia, es la encargada de apoyar a la obra de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con agradecimiento, con amor. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Esto es para ti, es para tu obra, para que siga avanzando tu obra. Esa es la actitud. Dice también en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está Pablo, volviéndonos a decir cómo tenemos que dar, cómo tiene que la iglesia dar. Primero, se cumple la ley espiritual. Si siembras poco, vas a cosechar poco, ¿no? Si siembras con generosidad, vas a cosechar con generosidad. Así que ahí está. Ahí está tu fe, ahí está tu fidelidad en esta parte de la Biblia. Así que dice la Biblia, tú des como propusiste en tu corazón. No lo des con tristeza ni por necesidad. Tienes que darlo con alegría. Cuando des algo al Señor, dalo con alegría, con agradecimiento. ¿Sí? Esta es la actitud que nos dice en el Nuevo Testamento cómo tiene que dar la iglesia, los hermanos, a la obra de Dios. ¿Sí? Y mira, vamos a seguir. Importante lo que hemos leído, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Hermanos, ¿sabían que tenemos una cuenta donde todo lo que estamos haciendo aquí se está acumulando en esa cuenta celestial, si se puede decir? ¿Sabían ustedes? Mira lo que dice en Hechos 10, 30, 31, y esto es algo que nos hace pensar. Cornelio era un romano, pero un romano que había conocido a Dios. Y era un hombre que buscaba a Dios.
Mira lo que dice de Cornelio. Hace 4 días que a esta hora, dice, está hablando Cornelio, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué tal? Eso dice la palabra. Este hombre Cornelio oraba, ayunaba, pero también ayudaba a otros, apoyaba, era generoso. Y esa generosidad, dice, también había tomado en cuenta a Dios. Así que es importante que Dios tome en cuenta lo que das y cómo lo das. ¿Sí? Esas 2 cosas tenemos que tomar en cuenta. Dios ve lo que estás dando y cómo lo estás dando. Esas 2 cosas Dios toma en cuenta. Y tenemos otro ejemplo. Vamos a ver aquí en Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, dice. Pero vino una viuda pobre que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, unas monedas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó lo que tenía todo su sustento. Por eso digo, aquí Jesús estaba mirando, Jesús estaba viendo y vio lo que estaba dando esta viuda. Y así es nuestro Señor. Por eso Él sabe todo, mis hermanos. Él sabe si tú lo das con alegría, Él sabe si tú eres fiel con lo que das, ¿sí? Él lo sabe. Él toma en cuenta tus acciones. A eso me refiero, ¿sí? Él está viendo todo lo que estamos haciendo. Dice también en Primera de Reyes, esta historia, me gusta esta historia de 17, Primera de Reyes 17:12. Está hablando cuando Elías, había un tiempo de gran hambruna, y Elías tenía hambre. Elías es un profeta. Y entró en una casa de una viuda, y le dijo, dame de comer, le dice Elías. Y mire lo que le dice la viuda. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja, y un poquito de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo que comamos y nos dejemos morir. O sea, esta viuda solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y tenía que prepararlo para ellos, para su hijo. ¿Qué le dice Elías? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Esa fue la palabra que le dijo el profeta. Y esta mujer en este momento tenía que decidir, o creerle o no creerle al profeta Elías. Esta mujer tenía la libertad de ignorar lo que le decía el profeta, y solamente ella comer ese poquito lo que tenía. O tenía la oportunidad de creerle al profeta, tenía la oportunidad de poder creer en la promesa que le dijo al final. ¿Qué le dijo? Mira, si me das a mí primero, después no te va a faltar, vas a tener para ti y para ti. Era un acto de fe. Y así, mis hermanos, muchas veces el Señor nos pone. Por eso les digo, el dar al Señor es un acto de fe.
Tú puedes decir hoy en día, no, yo no puedo dar a la obra, yo no puedo dar a la iglesia, yo no puedo dar a los misioneros, me va a faltar. Tienes la oportunidad, tú decides. ¿O crees lo que dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Siembras, si siembras vas a cosechar. Eso dice la palabra. Así que tú decides, o no siembras o siembras en la obra de Dios. Aquí esta mujer tenía la oportunidad de decidir, de sembrar en la obra de Dios, o sea, en el profeta, o de comérselo. Aquí esta mujer tuvo fe, creyó en lo que dijo el profeta y hizo lo que le dijo el profeta, apoyó y le dio primero a él. ¿Y qué dice la palabra? Se cumplió lo que dijo el profeta. Tuvo mucha harina, mucho aceite, no se acababa, seguía sacando harina, seguía sacando, hizo más y aceite no se terminaba. Mis hermanos, eso es lo que sucede cuando tú pones primero al Señor. Hoy en día, como les digo, estamos afectados porque hay mucha duda, hay mucha incredulidad. Creámosle al Señor. Aprende a sembrar en la obra de Dios y vas a ver que se va a cumplir esas promesas en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Dice en Filipenses otra vez, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, que era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y miren esta promesa. Por eso digo, aquí está la promesa. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esa promesa es como la promesa que le hizo Elías a esta mujer. Y esta promesa es también para ti. ¿Cuándo se va a cumplir esta promesa? Que cuando tú aprendas a dar para la obra de Dios. Aprende a dar para la obra de Dios. Y se cumplirá esta promesa. Aquí lo dice. Dice también en 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estas son otras iglesias, ¿no? Y dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está hablando Pablo de otras iglesias. En otras iglesias dice que estaban en pruebas, pero tenían gozo. Tenían mucha pobreza, pero también eran generosos. Qué interesante, ¿no? ¿Sabías que hay gente que pobre, que es generosa? Y miren, estos hermanos de Macedonia, Pablo seguramente veía que tenían mucha necesidad ellos y les decía, no, por favor, ustedes no me den, ustedes necesitan, por favor, ustedes no me den porque ustedes veo que necesitan. Pablo seguramente les decía eso, pero ¿qué decía la gente? ¿Qué le decían los hermanos? Por favor, dice que le pedían con ruegos, no, queremos participar, para nosotros es un privilegio. ¿Sabías que apoyar a la obra de Dios es un privilegio? Así que no te pierdas este privilegio de apoyar en la obra de Dios. Para terminar, seamos como la iglesia de Filipos, mis hermanos. Veamos la necesidad de aquellos que están sirviendo en la obra de Dios. Si suplamos las necesidades de la obra de Dios, apoyemos. Sepamos que sembrar y cosechar es una ley y se cumple.
Pero si no siembras, no vas a cosechar. Siembra en la obra de Dios. Apoyemos a aquellos que están sirviendo. Pastores, misioneros, apoyémoslo. Acuérdate que Dios toma en cuenta todo lo que das y cómo lo das. Y el apoyar a la obra de Dios es un privilegio. Es un gran privilegio participar. Así que no tengas temor de dar. Hazlo por fe. Y el Señor suplirá todo lo que te falte. Señor mío, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos enseñas tremendas verdades. Gracias porque esta promesa se cumple. Y tú vas a suplir todas nuestras necesidades porque confiamos en ti. Enséñanos a cada uno de nosotros, a tus hijos, a aprender a sembrar para cosechar. Sembremos en la obra de Dios. Sembremos en aquellos que están sirviendo, pastores, misioneros. Aprendamos a apoyarles. Que hagamos por fe, confiando de que tú vas a cumplir tu promesa. Tú vas a suplir todo lo que nos falta. Ayuda a mis hermanos a dar por fe, a dar con agradecimiento, a dar con amor. Ayuda a tus hijos y que tu obra siga adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.